¿Qué tal amigos? Estamos en otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de construcción de túneles y todo lo que tiene que ver con excavación para su ejecución. Y para eso está con nosotros la ingeniera Fabiola Espinosa Carmona. Ella es ingeniera civil con especialidad geotécnica de ENTP, Escuela Nacional de Obras Públicas, Lyon, Francia. Es titulada por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es profesional con 8 años de experiencia ligada a los túneles, obras subterráneas, planificación de transporte y contratos de proyecto de transporte. Actualmente realiza consultorías desde su consultora de M3 Contratistas, donde realizó una consultoría en túneles para la minera La Poderosa. Y ha trabajado en diferentes obras con grandes proyectos como el proyecto Lyon-Torino, el proyecto de Gran París Express, el Metro de Bogotá, la línea 1 del Metro de Lima, y estamos muy encantados de tenerla con nosotros para que nos pueda dar más luces acerca del tema. Gracias por estar con nosotros, ingeniera. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros también. Listo, ingeniera. Usted es especialista en todo lo que tiene que ver con túneles. Háblenos acerca de lo que es el reto de construir túneles en cualquier parte del mundo, porque usted tiene experiencia en diferentes partes del mundo. Diseñar y hacer túneles es un desafío y es una aventura, porque, bueno, se dice que en una obra civil, como una casa, un edificio, se puede calcular hasta el último clavo, ¿no? O sea, se tiene más visión de todo, pero en el túnel hay un riesgo muy grande que es la geología, y que muchas veces no tenemos todos los parámetros para determinarla antes de empezar la construcción. Entonces hay que ser muy flexible y saber verdaderamente adaptarse a los diferentes tipos de terreno y sobre todo realizar las investigaciones geológicas correspondientes antes y después y durante la construcción, y también hacer un monitoreo, ¿no? Entonces es muy importante adaptar el tipo de excavación a lo que se requiere en términos de costo y tiempo del proyecto. No hay una excavación mejor que otra, sino hay una excavación más estratégica y mejor adaptada que otra. Usted mencionó hace un rato que trabajó en el proyecto del túnel de base entre Lyon y Torino en los Alpes. ¿Qué nos puede contar acerca de ese proyecto y cuál fue su función en dicha obra? Tengo muy buenos recuerdos porque fue mi primer trabajo. Bueno, es un proyecto que ahorita está en construcción. Se ¿En qué trata año fue de eso? ¿En qué año? en el 2012, mi primer trabajo. Bueno, ahorita el proyecto está en construcción. Bueno, era la sección transfronteriza entre Lyon, en Francia, y Torino, que se extiende por 65 kilómetros más o menos, ¿no? Es una parte del tren, digamos, entre Bussoleno y Saint-Jean-de-Maurienne en Saboya, ¿no? Y bueno, el elemento principal de esa sección es el túnel de 57 kilómetros, que es una obra de gran envergadura, ¿no? 45 50. kilómetros se encuentran en Francia y 12,5 en Italia. Más o menos el diámetro del túnel, la sección, más o menos. Bueno, la sección de excavación varía entre 10 y 11,4 metros, ¿no? Dependiendo de a qué cobertura nos encontramos, ¿no? Porque a veces la excavación se tiene que sobreexcavar porque el terreno se va a cerrar un poco, ¿no? O sea, la idea de esta línea ferroviaria era verdaderamente atravesar la montaña y pasar de un gradiente de 33 por 1000 a 12 más o menos, ¿no? Y ¿Ya? literalmente atraviesa los Alpes, cruza los Alpes. Específicamente se trata de 2 túneles ferroviarios, o sea, y hay un tubo como de ida y otro de vuelta, y Ujú. tiene 204 ramales cada 333 metros, y 4 accesos intermediarios, 5 centrales de destilación, y bueno, es un proyecto que en verdad empezaron los estudios en el 90 casi, porque cuando yo trabajaba en el 2012 veíamos expedientes de los 90, ¿no? Y que bueno, siempre ha estado como poniéndose al día, y bueno, lo impulsó la Unión Europea, ¿no? ¿Y qué Entonces pasó está con ese? financiado en parte por la Unión Europea, Sí, Francia e Italia. El 2012, cuando yo trabajé en el proyecto, ¿no? ya. La construcción me parece que empezó la verdad Ah, no me ya. acuerdo bien, pero creo que en 2017, Ya. y hasta ahora se ha construido 9 kilómetros de una sección con una tuneladora que se llama Federica, porque siempre las tuneladoras tienen nombre de mujer, es algo muy característico, ¿no?
Bueno, el túnel es tan largo que atraviesa diferentes terrenos, algunos con squeezing, son estas convergencias muy altas, aguas, fallas, y bueno, según el tipo de terreno se ha optado por diferentes tipos de excavación, ¿no? Se prevé excavar en tradicional, con tuneladora abierta, con tuneladora de escudo simple, y bueno, actualmente, como te dije, de las 9 tuneladoras previstas, solo una ha terminado, digamos, y 9 kilómetros. Y bueno, mi función en este proyecto era en la oficina técnica de preparación, ¿no? Del túnel de base de 57 kilómetros. Y bueno, lo que yo hacía era un análisis de riesgo en tiempo y costo del túnel de base, ¿no? Con la ayuda de un software DAT que estaba desarrollado por el MIT y el Politécnico de Lausana en Suiza, ¿no? El software de DAT se llama Decision Aid of Tuneling, DAT. Y bueno, ayuda a evaluar la variabilidad de la duración en costo y tiempo para las obras, y que es un factor determinante para elegir la planificación y la configuración del proyecto. O sea, el diseño y construcción y operación de los túneles está asociado a los riesgos geológicos, que como dije son el squeezing, las altas presiones, el rock burst, que son estos estallidos de roca, pandeos, venida de agua. Y bueno, al ser un túnel tan largo y tener coberturas que llegaban hasta los 2000 metros, no se puede hacer ensayos en todo el túnel. Entonces hay muchas interpretaciones, ¿no? por las mismas características del proyecto, y que también son en roca, ¿no? Elegir un método que no es adecuado puede llevar a accidentes. Entonces es esencial gestionar las incertidumbres relacionadas con las condiciones del suelo, con el método de construcción. Y bueno, mi trabajo fue bastante interesante porque yo tenía que determinar estas condiciones de terreno que se entraba al programa, ¿no? Y por lo que pude de verdad hacer entrevistas a los geólogos, aprendí un montón, y también vi con los ingenieros todos los métodos de construcción que iban a llevar a cabo, ¿no? Y bueno, y al final de eso, después del programa, eh, ya hay como un resultado sobre la incertidumbre en tiempo y costo para el proyecto. Entonces eso como que limita también el gasto que se va a tener en el proyecto y con las empresas de construcción para la licitación, porque ya le pones como un margen. O sea, un rato usted mencionó que en el túnel de Lión y Torino, en los Alpes, se utilizó tanto tuneladora abierta como tuneladora de escudo simple. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de tuneladora? Bueno, en los Alpes es un terreno en roca dura, entonces estos dos tipos de tuneladoras son usadas en roca dura. Bueno, las tuneladoras abiertas son un tipo de tuneladora que no tienen un escudo completo, ¿no? Entonces, su estabilidad en la roca es mediana, ¿no? Para avanzar, lo que hacen es que aplican la fuerza de empuje, y la tuneladora se apoya, o sea, los gripes hidráulicos se apoyan directamente en los hastiales del túnel, en la roca, ¿no? Entonces, este apoyo rocoso transmite una fuerza del orden de miles de toneladas, y el macizo rocoso tiene que ser capaz de soportar esta presión del gripper a lo largo del túnel. Entonces, no funciona bien en los terrenos de fallas, pero por ejemplo en minería sí, porque no tiene esta dovela que no deja, por ejemplo, ver las vetas de mineral, ¿no? ¿A qué se refiere con dovela? Bueno, entonces son los otros túneles justo, que son los túneles de escudo simple, y que el sostenimiento es un anillo de hormigón prefabricado que se llaman dovelas, y que son instaladas dentro de este. O sea, cuando avanza, la tuneladora instala ya esta dovela, ¿no? Que es lo que vemos en la mayoría de túneles, ¿no? Ujú. Y bueno, y la roca está soportada por el anillo de las dovelas. No se apoya directamente en el terreno, sino se apoya en las dovelas. Entonces, a diferencia de las tuneladoras abiertas, no necesita el apoyo en la misma roca. Y como no necesita apoyarse en la misma roca, es más factible que la tuneladora pueda atravesar más fácilmente unas zonas de falla, ¿no? Y que sea menos peligroso, digamos, y que no se quede bloqueada. Así como ha tenido esta experiencia en el proyecto de este túnel en los Alpes, ¿ha tenido o qué tipo de experiencia ha tenido respecto a los túneles en los Andes? Bueno, yo llegué a Perú en 2018 y formé una consultora que se llama Metro Cúbico Contratistas, que está especializada en túneles y planeamiento de transporte. ¿Ya? Y bueno,
Recientemente, de verdad, este año, recién tuve la oportunidad de trabajar en túneles en los Andes, conjuntamente con unos colegas de Francia, y bueno, la verdad que me pareció un proyecto súper interesante. Fue un estudio de viabilidad para la compañía minera La Poderosa en su mina en La Libertad. Y, y bueno, los Andes es una montaña más joven, con actividad volcánica, y eso hace que haya rocas blandas y duras, ¿no? Y también un fenómeno de Rockburn, que es como esta presión, este estallido, que no está tan presente en los Alpes, ¿no? O sea, siempre hacer recalcar que en un proyecto de túnel el reconocimiento geológico es básico porque proporciona la información para tener un proyecto que sea seguro, también económico, reducir el riesgo y que sea práctico, ¿no? Y bueno, para realizar túneles, como lo dije anteriormente, hay que saber adaptarse al terreno, ¿no? Y saber ser flexible, a veces un poquito más flexible que los contratos. Ese es a veces el problema de los túneles. No, usted también tuvo experiencia trabajando en el Metro de París, ¿verdad? ¿Nos puede contar más acerca de ese proyecto? Bueno, ese proyecto, la verdad que para mí es uno de los proyectos ahora más grandes en el mundo, el proyecto de línea de metro de Gran París, que son 200 kilómetros de líneas automáticas y 68 estaciones nuevas. ¿No? Entonces es un súper proyecto, ¿no? Que fue muy dinámico porque todas las oficinas técnicas trabajaban al mismo tiempo, con reuniones con los clientes todas las semanas. El tiempo de preparación de proyecto ha sido, o sea, hasta ahora sigue, pero empezó en 2010, y bueno, las oficinas técnicas, los estudios duraron 3 años, ¿no? Entonces se planea la construcción de 4 líneas nuevas y 2 extensiones. Estas están a las afueras de París, y el objetivo es que los ciudadanos ya no entren al centro de París, sino que puedan moverse entre periferias. O sea, el reto que tiene París es que es una ciudad cara, y que la vivienda es cara. Si uno quiere vivir adentro de París, vive en departamentos muy pequeños, entonces, y hay como un problema de vivienda, y entonces con la implementación de este proyecto se busca que París sea más grande, digamos, como que hacer el área metropolitana más grande, y busca integrar a la vivienda y transporte. O sea, en todas las estaciones están previstos proyectos inmobiliarios inmensos, ¿no? O sea, todas las estaciones vienen con no sé cuántos departamentos, oficinas, cine, y bueno, por lo menos esos proyectos me parece que en el que yo trabajé tenía que tener por lo menos 25% de viviendas sociales, ¿no? Y bueno, esta red es 90% subterránea, ¿no? Y permitirá una velocidad comercial de 60 kilómetros por hora, lo que hace que la ciudad esté más conectada, y que también la densificación ya no esté tanto en lo que se llama París intramuros, pero crezca, ¿no? Y lo bueno también es que todas las estaciones, aparte de la parte vivienda, también están conectadas con otros medios de transporte de la red, ¿no? Trenes de cercanía, tranvías, buses. Han hecho estaciones multimodales bastante grandes. O sea, son diferentes que las que están adentro de París, que son más chiquitas. Son estaciones mucho más que funcionan como equipamiento, y se dicen express porque entre cada estación hay más o menos 2 kilómetros. ¿Cuál era la función que usted desempeñó en el Metro de París? Bueno, yo trabajé en este proyecto más o menos como 3 años, y trabajé desde diferentes puestos, tanto en la empresa Bonari Gardel, que es una empresa suiza, y System. Empecé verdaderamente como ingeniero de cálculos de túneles y obras subterráneas, y ahí calculábamos los asentamientos en un programa que se llama Plaxis 2D, y también realizaba los cálculos de presión del frente, con el fin de calibrar la presión de la tuneladora, ¿no? Y, y bueno, y también el análisis de resistencia al fuego. En el caso, por ejemplo, del proyecto de la línea 15 Sur, se analizaron los asentamientos de 4.200 edificios, y también redes de servicios públicos como agua, desagüe, ¿no? Para no tener como problemas de aniego, por ejemplo. Entonces, para preservar las estructuras existentes y que no se dañaran durante la excavación, se recopilaban datos sobre las características y construcciones, y después se hacía un análisis sobre los asentamientos inducidos y vibraciones con este programa Plaxis, ¿no? Y en el caso que el daño no fuera aceptable, eran criterios establecidos por el cliente, que era la Sociedad de Gran París, el responsable de la construcción del metro, que ellos definían qué parámetros teníamos que respetar, digamos, ¿no?
y en ese caso ya se estudiaba con más detenimiento la estructura de los edificios que salían del rango, ¿no? Y bueno, lo interesante era que pasábamos todos esos asentamientos a mapas de QGIS. ¿Mapas de qué? Como ArcGIS, el sistema de información geográfica, ¿no? Ujú. Y bueno, después tuve otra función que fue más operacional, menos técnica, o sea, igual de técnica, pero más también de gestión de proyecto, que era ser responsable de un lote. En la línea 15 fui responsable de una estación, una estación subterránea, y en la línea 14 que era la extensión al sur, que iba al aeropuerto de Orly, era responsable del lote 4, que consistía en 4 kilómetros de túnel y pozo, y en su mayoría se encontraba en el área de influencia del aeropuerto de Orly. Y en verdad, para mí la coordinación fue un reto, porque fue completamente otro trabajo diferente de estar calculista y viendo, ¿no? Analizando los parámetros técnicos, pero, o sea, tenía que conocer verdaderamente proyectos en su integralidad y todo lo relacionado con mi lote. O sea, por ejemplo, desde la interfase con los diseñadores, me acuerdo que tenía que conocer el trabajo de los arquitectos. Yo no soy arquitecto, y bueno, había arquitectos que defendían su proyecto. Me acuerdo de un arquitecto, Gonzalo, un argentino, que siempre eran reuniones muy intensas con él, y bueno, y también tenía que integrar todo el lote, bueno, constructivo, ingeniería civil, pero también ventilación, tracción, electricidad, y ser el garante técnico de que todo el desarrollo era coherente. Y por otro lado, tenía que conocer todos los proyectos alrededor de mi lote, ¿no? O sea, por ejemplo, en la línea 14, que iba a pasar por el aeropuerto de Orly, o sea, todos los métodos constructivos de los pozos están limitados por la altura de ondas del aeropuerto. Y al comienzo yo no conocía esto de las ondas del aeropuerto, y entonces eran reuniones con el aeropuerto que nos transmitía cuáles eran sus límites, y todo esto se ponía en el documento de licitación, ¿no? Y entonces ya teníamos que limitar las alturas de las máquinas, y son pequeñas cosas que hacen que el proyecto esté bien preparado para que cuando se construya no haya problemas o adendas, ¿no? Y bueno, y en Estación BBC, para mí fue una experiencia muy bonita, porque tenía que articular la estación con la ciudad, ¿no? Había un proyecto de ciudad, un proyecto inmobiliario alrededor de la estación, y por ejemplo, nosotros poníamos una pista de obra, ¿no? Entonces coordinábamos con el que hacía la parte de ordenamiento territorial para que la pista vaya por donde iba a ser la avenida del futuro barrio, ¿no? La nueva avenida. Y entonces todas estas cosas siempre eran bastantes coordinaciones, ¿no? También coordinábamos hasta dónde tenían que ir las estaciones de bicicleta afuera de la estación. Eso esencialmente fueron mis funciones. Pues en base a su experiencia en ese metro y también en diferentes, digamos, metros en ciudades en los cuales ha trabajado, digamos, ¿qué mirada se puede tener de un proyecto de túnel de metro en ciudades? Bueno, yo creo que una ciudad tiene que ser competitiva y atractiva, y contar con los medios de transporte que permitan a los ciudadanos que se puedan comunicar, desplazarse. O sea, poder desplazarse rápido es parte del desarrollo económico, ¿no? Y también es parte de que la gente esté segura y que haya un respeto hacia el medio ambiente por la contaminación. Pienso que las ciudades se construyen planeándolas, y el transporte es una herramienta para conectar y para hacer tejido social y movilidad social, ¿no? El transporte tiene que permitir ganar tiempo y dinero a las personas. Si el transporte público no permite ganar tiempo y dinero, la gente no lo va a tomar. Las personas no quieren perder tiempo. El tiempo es economía, es más tiempo con gente, con tu familia, ¿no? Entonces, la ventaja de un metro masivo es que puede movilizar un gran número de personas, ¿no? Y, y bueno, a mí particularmente me gustan los metros subterráneos, porque puedes acceder a zonas muy densas donde no hay alternativa de construir otra cosa, y que también no afecta tanto al pasaje urbano, al patrimonio arquitectónico, ¿no? Y bueno, mi experiencia me ha permitido involucrarme en el metro de la línea 1 aquí en Lima, y bueno, me parece que hay poca coordinación entre, por ejemplo, los responsables del metro con la ciudad, o sea, poca o nula, ¿no? O sea, no, no se piensa en planificación urbana con el metro, se piensa en hacer tantos kilómetros de metro, ¿no? Y me parece que es fundamental,
planear, planear esto como un proyecto de red integrado a la ciudad para ver qué ciudad queremos forjar. O sea, yo me acuerdo que cuando planearon el metro de París y planearon esas estaciones, dijeron, aquí va a ser un clúster de educación, y entonces pusieron un campus universitario grande, los laboratorios, y con 3 estaciones de metro. En cambio, como, o sea, por ejemplo, aquí estamos haciendo el metro al lado del aeropuerto, ni siquiera creo que hay coordinación entre el metro de la línea 4 con el aeropuerto. O sea, parece que la estación de metro ni siquiera va a ser adentro del aeropuerto. Espero que eso haya cambiado, la verdad no tengo mayor información, pero, o sea, no conocemos qué va a ser, y me parece que el metro de Lima está un poquito desaprovechado, y Sí, todavía no es tarde como para aprovecharlo, ¿no? Y sí. cambiar un poquito el enfoque de infraestructura con un enfoque más hacia el ciudadano. Y además que el metro se puede potenciar o se puede volver, ganar valor económico con la creación de vivienda y con la creación de ciudad. Y Listo. finalmente creo que, no sé qué piensas tú, pero creo que a los limeños no se nos comunica sobre el proyecto de metro, ¿no? O sea, no hay como una historia sobre el proyecto de metro. O sea, por ejemplo, yo no sé cómo se van a llamar todas las estaciones, o sea, lo he visto en la página, pero no. O sea, por ejemplo, en París, ahora que están en construcción, eh, la Sociedad de Gran París, que es la entidad pública, y con un colectivo ciudadano, están organizando caminatas urbanas alrededor de las estaciones para que los ciudadanos conozcan. O sea, ¿te imaginas aquí, no sé, la ATU que convoque a Lima como vamos y organicen caminatas urbanas alrededor de las estaciones? O sea, Eso sería sería genial. bastante interesante. Sería interesante para Sí. que la gente se vaya familiarizando con las estaciones. El problema es que para la línea 1 se demoraron más de 20 años para terminarla y la línea 2 todavía no está terminada. Entonces, digamos, esos espaciamientos tan grandes entre inicio de obra, de término de la obra, es como que hace que la gente ya pase prácticamente de lo que estaba interesada al principio, pierda completamente el interés, ¿no? Entonces también los tiempos también son algo que nos juegan en contra, Sí, y ¿no? creo que también nos juega en contra que no pensemos al metro como una red, ¿no? O sea, está la línea 2, pero ¿qué pasa con la línea 3? ¿Qué pasa con la línea 4? Hay bastante pan Sí. por rebanar y bastante, digamos, podríamos hablar muy extenso respecto a eso, pero lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. Por favor, un mensaje final que quiera dar respecto a este tema, así rapidito para ir terminando con la entrevista. Bueno, que hacer túneles es verdaderamente un desafío, y no hay que olvidarnos, o sea, de la planificación geotécnica que tiene que haber antes, y bueno, y pensar también lo que dije, ¿no? Pensar el proyecto de metro integrado con la ciudad. Y como para finalizar, te quería comentar que con un grupo de ingenieros hemos creado un grupo de investigación que se llama Mobus Lab para fomentar la investigación científica en movilidad y transporte. Están invitados a seguirnos. En Facebook e Instagram por ahora. Recién lo hemos creado Ok, este mes, así ok, que es listo. súper nuevo. Perfecto, ingeniera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Eh, gracias por escucharme. Estuvo con nosotros la ingeniera Fabiola Espinosa Carmona, especialista en geotecnia, que es ingeniera civil con especialidad en construcción de túneles, construcción de metros y ha estado con nosotros para brindarnos más información sobre este tema. Gracias amigos por haber estado con nosotros en otra edición de Consultorio de la Construcción y nos vemos muy pronto. Hasta luego.